En ese momento no estaba grabando, ahora sí, habilité para grabarla. Bueno, recordar otra vez, lo que se dio en la última clase no, digamos, no fue sumamente densa, prácticamente se centraron en los árboles de regresión y los otros tipos de árboles que se usaban para clasificación. Y bueno, árbol de regresión, vamos a utilizar un ejemplo, bueno, vamos a probar con una data, que bueno, los datos que vamos a utilizar son las mismas que los que hemos venido trabajando, son los datos de la toxicidad para un tipo de pez, ¿ok? Que se lo vamos a utilizar para regresión. Y la parte de clasificación sería los datos de cáncer de mama. Entonces, durante el curso, si tengo que utilizar otro tipo de data, se lo menciono. Pero bueno, principalmente son estas. Si trabajamos con regresión, vamos a utilizar esta data como referencia y si vamos a trabajar con clasificación, trabajamos con cáncer de mama como referencia. Bien, para no estar mezclando mucho tipo de datos. Entonces, ya ustedes más o menos conocen la estructura. Si tienen duda con respecto a Python, bueno, la podemos recordar. Yo por, digamos, por costumbre, ¿ok? Me gusta ubicar casi todas las librerías, lo que se necesita para preconfiguración del notebook, todo lo coloco al inicio, porque es más fácil de ubicar, digamos, cuál serían los comandos que he logrado cargar y no estar buscando de por medio de los archivos. Entonces, simplemente es más fácil de localizar las cosas. Entonces, en este Ayudantía, no, bueno, usé Pandas para cargar el archivo, Matplotlib para hacer ciertas gráficas. En NumPy, en vez de utilizar Range, bueno, utilicé Range sí, hace lo mismo que trabajar que Range, solamente que mejora un poco más la efectividad del uso de memoria. Pero más nada, es por eso. Time simplemente es para medir el tiempo de una corrida, que lo utilizo generalmente para setear el inicio de un proceso y cuando termina yo puedo saber cuánto tiempo demoró en ese procedimiento. Y bueno, para cuestiones de uso de estilo, bueno, utilicé una interfaz gráfica, digamos, un ploteo gráfico en un entorno de este tipo de Classic, que ustedes lo pueden buscar el estilo de ambiente de entorno de graficación. No utilicé Dark Background porque cuando representamos la gráfica del árbol hay unas cosas que no se ven muy claras, entonces opté por usar este tipo. De hecho, en Matplotlib tiene más de 20 estilos, creo que más o menos como 20 estilos, donde cada uno estilo tiene sus configuraciones. Bien, entonces ya esas son cosas que si quieren poner un poquito más de diseños más bonitos, bueno, pueden ustedes buscar cuál que se le dé más, mejor vicio gráfico. Bien, lo otro, bueno, como siempre, para cargar datos y como los datos no son totalmente, digamos, normalizados, bueno, vamos a utilizar esta función, ¿ok? El standard scale. Utilizamos el train time split para partición de los datos. Y bueno, para reporte de la clasificación, utilizamos Classification Report, que me puede dar las métricas como el F1, accuracy, ponderadas, no ponderadas, y bueno, tiene sus cosas que mayormente ustedes ya más o menos lo han visto. Y bueno, otra función que es para graficar o para mostrar la matriz de confusión de forma bonita, ¿ok? Porque está la otra confusión matrix que te calcula los valores numéricos y te lo puedes imprimir en forma matricial. Y bueno, este lo puedes disponer más bonito a nivel de estética. Y bueno, en los modelos que vamos a utilizar o que se dio en clase, es lo mismo que están ahí, que sería decisiones, árbol de regresión, bien, árbol de clasificación, random forest, el AdaBoost, Gradient Boosting Machine o Gradient Boosting Classify, y bueno, una versión acelerada que es XGBoost, ¿ok? Entonces, el mismo Extreme Gradient Boosting Machine, ¿ok? Eso es la versión mejorada. Y bueno, para efecto de, si es posible, de graficar el árbol, entonces utilizamos la función plotTree, ¿no? Entonces, en caso como de árbol de clasificación, yo puedo hacer la visión, digamos, graficar el árbol, cómo se quedó cómo logra clasificar los términos, los atributos de cada una de ellas. Bueno, no todas,
lo que fueron seleccionadas. Y bueno, para efecto de obtener los mejores parámetros y bueno, para hacer más o menos cuál sería la estrategia de evaluación cruzada, entonces utilizamos estos dos métodos. Uno para, digamos, en este caso lo utilizamos para, bueno, se utilizó en este caso para regresiones y esto en caso de estratificada porque cada uno tiene sus clases, entonces bueno, se hace la evaluación cruzada según la cantidad de cada una de las clases. Entonces, y bueno, además utilizamos Research. En este caso utilizamos Research directamente con el comando sin la implementación manual que es la que ustedes están elaborando en la tarea. Y bueno, vamos a cargar esto. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, ¿cómo Ah, estás? ¿cómo está? Eh, por acá, consulta a mí no me carga el GBoost. El Xbox. Pero Y es, ¿lo estás cargando desde la computadora o desde la Google Colab? no, de la computadora. Ah, hay un procedimiento bastante largo que tiene que instalar el Gbox. El Gbox necesita instalar para la computadora, ¿lo tienes en Windows, en Mac o en Linux? En Mac. Tienes que descargar no es una librería en sí, sino como un ejecutador que se llama CMake. ¿Ok? El CMake tiene que descargarse para poder instalar XGBoost. Ya. Sí, Y lo otro, porque... Ujú, ¿cuál sí. dijiste? Dime, Rodrigo. Que tú me preguntaste si lo estaba corriendo desde Google Colapse. Sí, Ah, bueno, ahí lo... en mi caso lo estoy corriendo ahorita en Google Colab. En mi computadora logré instalarla la semana anterior, la semana pasada, si no me equivoco. El XGBoost, yo uso Linux, entonces me costó un poquito, porque tenía que bajar unas versiones específicas para poder vincularse bien con otras. Pero terminando casi todo la instalación, lo que necesita es tener instalada el CMake, ¿ok? Porque el CMake te permite, es como crear un entorno de compilación para la librería XGBoost y además tiene ciertos compiladores como C++ y CPEP, el C normal. Bien. Entonces, con eso, él logra crear digamos, un ambiente compilador y con eso se instala el XGBoost. Pero en resumen, lo que tiene que instalar el CMake y luego con el pip, en este caso pip install, pone XGBoost y ya creo que no debería tener problema. En dado caso de necesitar instalar el PS útil, esa es otra cosa que tiene que instalarse. Entonces es un poco elaborado, pero sí, lo principal son esas tres cosas, si no me equivoco. El CMake, el PS Util, termina instalando el XGBoost. Todo depende también de las librerías que tenés instalada la computadora. Entonces, si en dado caso de trabajar en XGBoost, es mejor trabajarlo con Google Colab porque ya tienes por defecto ya instalado. Entonces es más fácil en ese caso. Pero si quiere instalarlo en la computadora, lo puedo guiar poco a poco. Los errores que le van saliendo, bueno, me escribe un correo y yo lo voy guiando, sin ningún problema. ¿Otra duda, otra pregunta? Gracias, Anthony. Rodrigo. Ok, entonces quedamos aquí, vamos a cargar toda esta librería, ya se carga sin ningún problema. Eh, Esta es la mismo código que está en la primera ayuntía, si no me equivoco. ¿Ok? Se carga los datos que es regresión y datos de clasificaciones. Y bueno, para garantizar que se cargaron, vamos a hacer que se muestre por lo menos los primeros 5. Y bueno, aquí también puede indicar qué tan balanceados están los datos de clasificación. Bueno, aquí tenemos para el grupo 2 tenemos 64 muestras y para el grupo 1 tenemos 52. Está, bueno, relativamente balanceado, vamos a decir, no está tan desbalanceado completamente cada una de las clases. Y bueno, aquí por efecto de graficar
los atributos, la importancia de cada uno de los atributos, ¿ok? Que nos proporciona los pesos de cada uno de los modelos, utilizamos esta rutina. Bien, esta rutina es la misma que se da en clase. Lo que consiste, lo modifica un poquito, ¿ok? En este caso, para hacer el modelo que se vaya ajustando los atributos que está asociada a la data, ¿ok? Y estos dos, la amplitud y lo alto con respecto a la ventana de graficación. Bien, y utilizamos lo que es el ploteo de barras, ¿ok? De forma horizontal. Y bueno, cada uno tiene sus entradas y aquí se reetiqueta más o menos cuáles serían los valores de Y, ¿ok? En este caso en función de los atributos. Y bueno, aquí tenemos las limitaciones. Entonces, cargamos esta función que se llama plot feature importance. Aquí entramos con lo que es modelo de árbol de regresión. ¿Ok? Los árboles de regresión, vamos a utilizar la misma instance split. Pasamos cuál sería la data que queremos hacer la partición. Y bueno, fijamos una semilla. En este caso, fijé este número, que prácticamente es la fecha de hoy. Y bueno, aquí hacemos los escalamientos, ajustamos cuál sería la media y la visión estándar para los datos de entrenamiento. Y bueno, escalamos cada uno de estos dos conjuntos. Y luego separamos lo cual serían los datos que son, digamos, las variables independientes y cuál sería la dependiente o el target. Disculpa, Dime. con esa cuando hacía asignación de datos predictores y target, ¿cómo funciona eso? Porque lo que pasa es que también yo podría decir, por ejemplo, antes de la partición de los datos, yo asignar al X los variables dependientes y el Y la variable independiente. ¿Es lo mismo? En este caso de regresiones no, porque en este caso de las regresiones, como todos son numéricas, yo prefiero estandarizar todo de un solo set. En cambio, si es clasificación, sí no se puede estandarizar, no se puede estandarizar las etiquetas. Entonces, por eso que se hace primero la separación de los targets con respecto a los predictores. En que este caso, como es regresión, lo más preferible es que todo se mantenga sobre la misma variabilidad o misma escala. Ya. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, en este caso, para los datos de regresión, yo estandarizo todo, ¿ok? Y luego los separo, porque todos son términos numéricos. Pero si es clasificación, si hago este paso sin hacer la separación, entonces estoy también haciendo la estandarización de los datos que son etiquetas, que no debería hacerse, porque son etiquetas, ¿no? Que este representa el primer grupo y este representa el segundo grupo. Si hago el escalamiento, todo va a estar entre, por decir, si la etiqueta es 1 y 2, entonces todo va a estar más o menos en 0.5. Entonces, no es la idea. Entonces, aquí tenemos que estar bien claro, cuando estamos trabajando con regresiones, bueno, vamos a estandarizar todos los datos, ¿ok? O normalizarla, y luego seleccionamos cuál sería, digamos, este conjunto serían los variables independientes y lo otro sería target. Así mismo. ¿Otra pregunta? Y eso incluye la regresión logística también. La regresión logística, no, porque la regresión logística es un método de clasificación, por tanto, tiene etiquetas y tiene los valores numéricos. Perfecto. Y lo último, el 6 que pusiste ahí, El 6. relación con qué tiene. En este caso, como los datos que estoy trabajando, ya vimos cuál sería la estructura, ¿ok? Entonces yo quiero es predecir estos valores, podemos decir, antes de estandarizar, ¿no? Entonces la última columna me representa el target y los otros serían los predictores. Por tanto, la sexta columna, bueno, esta, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y este sería, digamos, la séptima. Pero como están los índices de 0 empieza del 0, entonces sería la sexta. ¿Sí? Entonces, más o menos, este es el valor que está aquí. La séptima columna sería el target y los restos, que está del inicio hasta el 6 que se excluye el 6, serían los valores de X. Ah, perfecto.
Sí, entonces tienes que ubicar primero cuál sería tu target. Ah, ok, si mi target es el primero, entonces, bueno, tomo el primero y los restos sería el X. Bien, ahora si de por medio está la columna, entonces necesito eliminar esa columna para que me quede los otros datos como los valores de X. Entonces, esa es la cosa que tiene que seleccionar. En este caso, como los datos están bien ordenadas, podemos decir, ok, tiene una buena estructura, donde la última columna es la que se quiere hacer la predicción, entonces, bueno, simplemente eliminamos la última y nos quedamos el resto como X, y este sería los Y. Ya, y vuelvo a consultarte lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, X igual data regression.dropColumns, Eh, la sí, última. en este caso, en este Data Regression Drop Column LS50, sí, funciona, elimina esta última. Ah, ya, perfecto. La cuestión en este caso, lo que tú dices, es en formato de data frame, ¿ok? Y data frame tú puedes trabajar de esa manera. Pero aquí cuando tú haces el escalado y luego aplicas la transformación de escalado, esta Xtrain deja de ser un data frame. Está en forma de NumPy, es una matriz. Por tanto, aquí no puedes utilizar el drop. Ah, ok. Esa es la cuestión. Por eso que aquí no utilicé drop, sino utilicé de forma matricial, ¿ok? Si fuese X piso train es un data frame, yo necesito utilizar el punto drop y elimina sin ningún problema. O si quiero trabajar de forma, digamos, ubicación de matrices, yo necesito utilizar el punto iLock y así puedo utilizar con este mismo índice. Pero como la forma como devuelve la transformación del escalador no sigue siendo un data frame, por tanto yo no puedo trabajar de esa manera como data frame. Pero el train test split sí te lo devuelve como un data frame. Entonces, hay momentos que es necesario validar, entonces bueno, simplemente imprime qué tipo de datos se está devolviendo. Ya, ¿Sí? vale. ¿Está bien? Ok. ¿Otra pregunta? No. Yo no pregunta, pero los que tienen Anaconda, la librería esa se instala simplemente con el conda install. Ahí está en el ¿El X que equipo? Sí, se instala sí, sin ningún problema. Ah, ok, y perfecto. funciona. Y funciona sin ningún problema, ya corrió todo. Ah, ok. Eso, los que tienen Anaconda lo mandé por el chat. Excelente, muchas gracias por la información. En mi caso, que fue por Gracias. Linux, fue un poquito más complicado, pero porque yo no estoy trabajando con Anaconda, yo Me trabajo con imagino. programas independientes. Sí, porque Anaconda se me limita en ciertas cosas, pero bueno, eh, para usted no creo que tenga un problema. Ok, ¿otra información adicional que quieran dar o pregunta? Ok. Entonces, seguimos por acá, ya cargué esta parte, vamos a cargar esto, que no estoy seguro si lo cargué. Y bueno, aquí empezamos con el modelo, que de una vez está compactada en sentido de usar el grid search. Entonces, bueno, para este caso usé el método de evaluación cruzada, Shift Split, simplemente para poder barajar las cosas. Y bueno, como estos datos no es una serie de tiempo, por tanto me sirve. Entonces, barajeo completamente los datos según una semilla aleatoria, ¿ok? Y hago la partición de 5 grupos. Y bueno, el tamaño de entrenamiento para someter al ajuste del modelo es un 70% de los datos que está en esos que le suministro. Y bueno, para este caso del modelo de árbol de regresión, acepta varios hiperparámetros, ¿ok? Entre uno de ellos que se menciona en clase sería el mean sample split y la max depth, sería la profundidad o altura que puede tomarse el árbol. Bien, entonces en este caso lo fijamos y hacemos una grilla, ¿ok? Una grilla donde el mínimo muestra para hacer la separación o la bifurcación del nodo sería esta definitivamente este range, que sería, bueno, tomar del 1 hasta 74, que son los posibles valores de tamaño que puede tomarse para que el número de muestras en ese nodo haga la partición, haga la división. ¿Ok? Y bueno, la profundidad del árbol lo definí de 1 hasta 14. Simplemente seleccioné un número de manera que
no sea muy pesada en esta corrida. ¿Okay? Ya para efecto de ustedes pueden jugar con valores de rango más grandes. ¿Okay? Y bueno, el proceso va a demorar un poco más. Entonces, estos serían los parámetros y bueno, el criterio puede ser el mínimo error cuadrático y está el mínimo cuadrático de Freeman, que se basa prácticamente en ponderación con ciertas probabilidades. Y bueno, el error absoluto, sí, el error absoluto medio. Entonces, estos parámetros lo vamos a pasar al grid search con variación cruzada. Y bueno, necesitamos pasar ciertas cosas que sería el estimador, cuál sería el modelo que necesitamos ajustar. En este caso le pasé directamente el modelo, el árbol de regresión. El tipo de variación cruzada que definimos previamente, en este caso Sugar Split de 5 dobles. Vamos a utilizar, bueno, todos los núcleos que pueda accederse en el sistema. Y bueno, el grid del espacio de parámetros. Entonces le pasamos el parámetro que tenemos definidos previamente. Y bueno, aquí de una vez yo puedo concatenar directamente con la siguiente operación, en este caso con el ajuste, y le pasamos los datos de entrenamiento en X como en Y. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esto, él va a hacer el procedimiento para la búsqueda, en este caso en función de la métrica MCE. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, aquí podemos mostrar cuál sería el mejor hiperparámetro obtenido a partir de la búsqueda de grilla con lo que tenemos mencionado previamente. Y bueno, una vez que tiene el mejor hiperparámetro seleccionado mediante esa búsqueda grid search, entonces me lo retorna mediante esta consulta, ¿ok? Best param, piso, ¿ok? Y eso me va a devolver un diccionario. Y este diccionario lo va a utilizar para entrenar el mejor modelo, ¿ok? Entonces, en este caso, el mejor modelo, igual hago una instanciación del modelo que estamos trabajando, de árbol de regresión, le paso los mejores hiperparámetros. En este caso, como me devuelve un diccionario, entonces yo tengo que pasar, digamos, la ubicación, digamos, apuntar dónde están los valores del hiperparámetro que necesito pasarle al modelo. Entonces yo utilizo doble asterisco como un apuntador. Y bueno, le paso esta información completa para que se le aloje todos los valores del mejor hiperparámetro. Y bueno, aquí hacemos el ajuste, ¿bien? Y ajustamos este modelo, que sería el modelo ajustado con los mejores hiperparámetros. Hago un score, ¿okay? Con respecto a cómo se comporta este ajuste con respecto a la data de entrenamiento. Y bueno, también podemos verificar cómo se ajusta cómo se ajustó el modelo con los datos de entrenamiento, pero verificando el score con respecto a datos de prueba. Bien, entonces uno puede ver más o menos qué tan ajustados están y cuáles serían los errores que pueden tomarse cada uno de ellos. Una vez que tengo esto, yo puedo hacer la graficación, cuál sería, digamos, la importancia de cada una de las variables. ¿Okay? Y bueno, aquí lo que comenté, utilicé una rutina para ver cuál sería el tiempo de corrida para este modelo. Entonces, para efecto de carga, bueno, yo lo probé previamente. Este procedimiento en el ambiente Google Colab se tomó alrededor de 60 segundos, más o menos como un minuto. ¿Okay? Y estos serían los mejores parámetros obtenidos del ajuste en Research. ¿Okay? Utilizó el error cuadrático, el error absoluto, ¿okay? Una profundidad del árbol de 8. Y bueno, en cada uno de los nodos, el mínimo tamaño para hacer la bifurcación son de 59 muestras. Bueno, y con eso se logró obtener, estos serían los errores ajustados de cada una de las muestras. En esta gráfica que tenemos aquí, es lo que muestra la importancia de cada uno de los features. ¿Okay? Entonces, aquí lo que podemos ver es que, con garantía, es que la variable, digamos, o el feature que tiene mayor importancia, o lo que empieza del nodo inicial, o la raíz, viene a partir de este feature. Quiere decir que este es que tiene mayor poder predictivo. Bien. Entonces, mientras mayor sea el valor, quiere decir que este sería el feature que está localizado en la nodo raíz
del árbol. Entonces podemos verlo en la gráfica. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la gráfica del árbol, los trees con y podemos almacenarlo en un EPS, si quieren verlo más adelante. Entonces aquí que tenemos aquí el nodo, no sé si se ve más o menos. Así, ¿no? Ya puedo ampliar un poco más. Entonces, vamos a... Aquí está descargado. Version 3 EPS. Entonces aquí podemos ver el árbol, ¿ok? Entonces lo que le mencioné previamente, que el que tiene mayor peso o mayor poder predictivo, este sería el feature que está localizado en el nodo raíz. Entonces aquí se podemos ver en la gráfica de este árbol, aquí tenemos el nodo raíz, cuál sería el feature que tiene mayor importancia del poder predictivo, de manera que se localiza en el primer núcleo, en el primer nodo. Y ahí se hacen las divisiones. Entonces, uno puede ver más o menos clasificar la que tiene mayor importancia, cada uno de estas características. ¿Pregunta por ahora? Ok. No, Anthony. Dime. No, por acá no hay pregunta, gracias. Ya, yo pensé que tenía una pregunta. Vale. Contesto las preguntas que fomen que no te contesten. Bueno, yo espero que me conteste. Si no, bueno, asumo que están viendo. Si no, ni modo. Ok. En este caso tenemos en la gráfica, bueno, lo que les comenté, el uso de estilo de Matplotlib, si utilizo el fondo negro, de los rellenos va a estar mucho brillo. Entonces, en esta parte que tenemos las letras que son negras con fondo blanca, el otro estilo que me permite, todas las letras lo convierte en blanco. Entonces, blanco con fondo blanco no se va a ver. Entonces, esas son las cosas que uno puede alternar los tipos de los usos de estilo que proporciona Matplotlib. Entonces, con esta Classic se puede ver un poquito mejor. Entonces, bien, esa es la parte de árbol de regresiones. Y bueno, recordemos que cuando hacen predicciones con respecto a árbol de regresión, las predicciones vienen en función del promedio, digamos, de los valores bueno, viene dada a partir del valor que está en la hoja. ¿Okay? Quiere decir, si yo tengo un valor que quiero hacer la predicción y tengo todos los features, lo someto al modelo que está ajustado y va buscando en cuál nodo cae. Y según el nodo, él tiene un valor que está definida. Y este valor que está definida es el promedio de todas las muestras de los datos de entrenamiento, ¿okay? Que se aloja en esta hoja, por ejemplo, o en esta hoja. Entonces, las regresiones, los árboles de regresiones no están, digamos, es un poco más amplia, un poco más variable, la variabilidad es un poco más amplia, ¿ok? Pero bueno, las predicciones no son tan robustas. Entonces, seguimos ahora, lo que viene en adelante son árboles de clasificaciones, o método de clasificación que está aquí. Entonces, entre los árboles que está cargado aquí serían los árboles de clasificación clásica, ¿ok? El Random Forest, el ADA Boost, el Gradient Boosting Machine, y bueno, lo último sería el Extreme Gradient Boosting Machine. Entonces, los datos, como hemos comentado unos de los compañeros, que bueno, yo puedo hacer un drop de column de clasificación. En este caso, clasificación es el nombre que se le dio en la base de datos. ¿Ok? En este caso, vamos a ver, aquí está la data. ¿Ok? Entonces, justamente la columna se llama classification. No es que es una palabra reservada que está en Python, sino que la columna se llama classification. En otros datos puede llamarle label, target, lo que sea. Entonces lo que necesitas es verificar cuál sería la columna que necesitamos que serían las etiquetas de cada uno de los registros. Y bueno, sería nuestro target. Entonces la idea de los modelos de este modelo de clasificación que estamos trabajando ahora
es tratar de, dado estos valores que están aquí, las otras columnas, predecir cuál sería la etiqueta o el target que estamos buscando. Entonces, bueno, aquí primero lo que hacemos es cuáles serían los términos que no dependan del target, y bueno, Y sería la columna del target. Y una vez que tenemos esto ya separada, entonces bueno, procedemos a hacer la partición. ¿Ok? Entonces, igual la partición es casi la misma, lo que depende es pasarle un X y un Y, y bueno, algunas semillas de aleatoriedad. La diferencia de estas, como ustedes pueden ver, con respecto al árbol de regresión, en este caso nada más pasamos un solo conjunto de datos y me está haciendo partición de 2. Y en este caso que estamos en clasificación, estoy pasando 2 parámetros, uno sería los datos y otro sería las etiquetas, y me devuelven 4 conjuntos. Entonces, lo que son datos, las variables independientes, ¿ok? Para entrenamiento y prueba, y las etiquetas de entrenamiento y las etiquetas de prueba. Bien. Una vez tengo esta separación, bueno, ahí procedemos a hacer el escalado. Entonces escalamos, ajustamos con los datos de entrenamiento que tenemos este conjunto, y bueno, hacemos la transformación para datos de entrenamiento y hacemos transformación para los datos de prueba usando la media y la visión estándar de datos de entrenamiento. Entonces, esta es más o menos la preparación de los datos que necesitamos hacer. Eso serían prácticamente lo básico o lo necesario para poder trabajar con los dos modelos. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora en los modelos vamos a trabajar con esta partición y este escalamiento. Y bueno, el esquema es idéntico a lo que mostré en la parte de regresión, que consiste, bueno, cuál sería el método de evaluación cruzada. ¿Okay? Entonces, utilicé los mismos seteos, ¿okay? En este caso de 5 grupos que necesitamos separar. Y bueno, 70% para datos de entrenamiento. Y bueno, en este caso los hiperparámetros para el ajuste del árbol de regresión. Recordemos que hay criterios de impureza, ¿okay? Que en este caso el Gini y el Entropy, que ustedes que se dio en clase. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a, en esta celda que vamos a tratar de hacer la búsqueda, bueno, que tenga la libertad de seleccionar algunas, probar estas dos, ¿ok? Y bueno, los mismos parámetros que tenemos previamente. Sería cuál sería el mínimo de muestra para hacer la bifurcación en este nodo, la profundidad del árbol, ¿ok? Máxima profundidad del árbol. Entonces aquí los mismos valores, el mínimo muestra va a estar de 1 hasta 74 y la profundidad de 1 hasta 14. Los mismos parámetros que tenemos previamente. En Grid Search, en este caso, utilizamos el estimador para, en este caso, el árbol de clasificación es Decision Tree Classify. El tipo de evaluación cruzada, que es el método que vamos a seleccionar, que fijamos previamente. En Job ya está de más de decirlo. El espacio de búsqueda de parámetros, que es lo que definimos previamente. Y bueno, en este caso, anexamos algo más que, bueno, como el accuracy no necesariamente sea la mejor métrica que podemos considerar, entonces, bueno, podemos seleccionar otra métrica que puede ser que me ayude a mejorar algunas cosas. Entonces, hemos visto que el área baja, el ROP, el área baja la curva, ¿ok? Pues puede ser que me ayude. Entonces, bueno, podemos seleccionar otra métrica para evaluar y seleccionar el modelo. Entonces, bueno, vamos a fijar de ahora en adelante, bueno, los modelos que queremos ajustar, ¿ok? Selecciona el mejor hiperparámetro que tenga el mejor ROP, ¿ok? O el AUC ROP. Entonces fijamos el score con este término, ¿ok? Este término ya está predeterminada en el scaler. De hecho, hay una lista que se mostró en clase, y usted puede seleccionar el que le guste o que le parezca más, digamos, de mayor importancia. En este Group Search puede colocar varias métricas para ser evaluadas, ¿ok? Sería prácticamente pasar una lista entre corchetes, colocas la cantidad de métricas o las métricas que quieres evaluar, pero tienes que adicionar algo más, que es el refit. El refit, hay un comando que es el refit que tenemos aquí.
RFID tiene que agregar cuál métrica que quiere que se toma en cuenta para la selección del mejor modelo. Entonces, si quiere evitar de cuál se utiliza RFID, bueno, seleccionamos uno de ellas y lo colocamos directamente el score, en vez de estar evaluando varias métricas. Pero si usted quiere verificar varias métricas en una sola corrida o almacenarla, puedes colocar la lista, pero en RFID tiene que saber en cuál sería el criterio para seleccionar el mejor parámetro. Esa es una de las cosas que quería mostrarles también. Entonces, lo que viene adelante es la misma, ¿ok? Misma esquemática. Yo llamé GS como Grid Search, simplemente por término general para uso, digamos, de esquema de implementación, ¿ok? Y bueno, todo en esta parte de Grid Search siempre va a estar el parámetro best param, que me indica el mejor parámetro seleccionado a partir del espacio de búsqueda, ¿ok? Y bueno, basado en el score, por supuesto. Una vez que tengo esto, bueno, ajustamos, repetimos lo mismo que hicimos previamente. Ahora es con el de árbol clasificación, le pasamos el conjunto de mejores parámetros, ajustamos el modelo y bueno, probemos qué tan bueno está el modelo ajustado, ¿ok? Con respecto al dato de entrenamiento y dato de prueba, ¿ok? Y bueno, mostramos cuál sería la importancia de cada uno de los atributos. Entonces, aquí medimos el tiempo. Para este caso, este modelo es recorta. De hecho, este se ajustó en 20 segundos. Fue rápido. ¿Ok? Y bueno, para esta corrida, resultó que, bueno, el criterio de selección sería utilizar Gini, profundidad del árbol sería 13. Y bueno, mínima cantidad de muestras para hacer el split sería 4. ¿Ok? Y con este ajuste, se logró obtener mediante Gini, sería 0.94. Bueno, en este caso debe ser no debe ser Gini, debe ser el ROAUC. ¿Ok? ROAUC, no mentira, este debe ser la accuracy. Aquí tengo que ajustar unas cosas. Este debe ser el accuracy con respecto al uso de Gini, ¿ok? Y dio un 0.9885. Y en el test será 0.4828. Bien, y este sería más o menos la importancia de cada uno de las features. Resulta que el nodo raíz, ¿ok? Para hacer el que tiene mayor poder de predicción sería glucosa, ¿bien? Porque tiene mayor, digamos, mayor valor de ganancia, ¿ok? Entonces, este sería el atributo que tiene mayor poder. Lo que viene en adelante, bueno, lo que viene en adelante, estos atributos puede variar un poquito, ¿ok? Se depende mucho de la forma como está la semilla de la partición de cada uno de los faults, ¿ok? Entonces, pero el que tiene mayor presencia de importancia sería este atributo. Entonces puede correr varias veces, ¿ok? Y resulta en casi mayor parte, el glucosa va a estar presente como el atributo con mayor importancia. Y bueno, aquí podemos mostrar cuál sería las métricas de cada uno de Star Report, el squad de cada una de las clases, ¿ok? Usando Classification Report. Y bueno, simplemente necesitamos utilizar la predicción, el modelo con predict, y le pasamos el conjunto de prueba, y así podemos obtener el cuadro que tenemos aquí. ¿Okay? En algunos casos que se han preguntado, pero no puedo conseguir accuracy completamente. Resulta que hay casos que que los datos de prueba no contiene eh, no contiene todas las clases, por tanto clasifica nada más todos los datos que tiene de prueba son de una sola clase. Entonces, el accuracy en este caso no aparece información. Entonces, pero sí tenemos para los casos que son de macro y ponderado. Bien, entonces ahí tenemos otra información adicional que puede proporcionar. Y bueno, esta sería la matriz de confusión. Y como pueden ver, que tiene
mayor problema es sobre este conjunto que tenemos aquí. Tenemos más falsos negativos, que la idea es que casi todo estuviese en el diagonal principal y lo menor posible en la otra diagonal. Entonces los modelos que se vienen más adelante logran reducir un poco más esta información, estos valores que están aquí. Y bueno, este más o menos es el árbol que se puede representar. Bien, entonces aquí vemos que el glucosa sigue siendo el nodo raíz para la división. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de árbol clasificación, el simple, ¿ok? Y podemos entrar a lo que es el random forest. El random forest, les recuerdo que lo que construye internamente son varios árboles, ¿ok? En este caso estamos definiendo para esta corrida son 50 árboles, que es lo que tenemos aquí en Estimator, ¿ok? Son 50 árboles que se está haciendo y bueno, se selecciona de forma aleatoria, ¿ok? Los atributos, ¿ok? No tiene que seleccionar todo, por eso que uno también define cuántos... él por defecto creo que toma el raíz cuadrada del número de atributos en redondeo, ¿ok? Entonces uno puede jugar de más o menos cuánto sería, no necesariamente tiene que ser mejor, el raíz cuadrada, o en otro caso el logaritmo de base 2, pero bueno, ustedes pueden hacer como otra vez un research para hacer la búsqueda de cuál sería el mejor número de features que debe ser seleccionar para la construcción de esos árboles. Entonces, bueno, el Random Forest, que en este caso crea 50 árboles, y esos 50 árboles puede ser que algunos son iguales, ¿ok? Porque seleccionaron justamente los mismos atributos, pero en teoría la mayoría debe ser distinta. Y bueno, en la predicción se hace por votaciones, ¿ok? Entonces, por decir, si son dos clases, y resulta que tengo 50 árboles que se hizo en la construcción. Entonces, bueno, votamos por el que tenga mayor a favor a cierta clase. Entonces, por decir, si yo tengo un dato que debe ser clasificado en clase 1 o clase 2, si 30 árboles dice que es clase 1, entonces el resto va a ser clase 2, por tanto, esta data va a estar clasificada en clase 1. ¿Bien? Entonces, la idea de este Random Forest se basa en eso. Entonces, yo hice previamente, okay, antes que entráramos hasta la ayudantía, yo hice varias pruebas usando un espacio de parámetros con más robustez, por decir, el número de árboles y otras cosas más que están ahí. Pero bueno, se toma como alrededor de unas 2 horas de correr. Entonces, bueno, para efecto de prueba de aquí, simplemente logré reducir hasta acá. Y bueno, con reducción de esto, en menos digamos, 60 segundos se logra hacer la corrida con nada más cantidad de parámetros. Realmente era con más depth igual a 100 y bueno, se tardaba más de 20 minutos. Entonces, lo que le digo es que en Random Forest a veces se toma tiempo para hacer los cálculos. Entonces, no se asusten al momento cuando vayan a hacer una implementación. Y bueno, con los datos con árbol de clasificación simple, lo corre bastante rápido. Cuando llegue a Random Forest con Grid Search, pesan más. ¿Okay? Entonces, hay que estar en cuenta esa parte. Y bueno, con esta información que tenemos aquí, resulta que con Random Forest, con la data de entrenamiento, se ajusta al 100% de la data de entrenamiento y el test al 65%. Y bueno, como vemos anteriormente, en este árbol logra ajustarse al 48% con los datos de prueba y en esta logramos mejorar como un 20%. ¿Okay? Y bueno, y si vemos la importancia de los atributos, entonces sigue siendo glucosa el que tiene mayor poder de decisión. ¿Okay? Entonces, hacemos igual la misma rutina de hacer la predicción, hacemos el reporte, ¿okay? Y bueno, tenemos la matriz de confusión. Y bueno, como pueden ver, la matriz de confusión, previamente aquí había 10 que digo, ¿okay? 10 y 5.
Y aquí ahora pasa de 10, pasa a 4, y aquí de 5 no aumentó 1. Pero el resto logramos ubicarlo en la parte de predecir los términos reales, las etiquetas reales. Entonces, bueno, lo que viene ahora, ¿Puedo hacer sí, una consulta? dime, Diego, ¿Eso funciona solamente cuando tenéis dos clases? ¿cuál? ¿La matriz confusión? No, en el fondo todos los códigos. Todos los códigos. Aquí funciona para, ¿no? Oye, Para o tres si yo, clases por también. ejemplo, claro, si yo, por ejemplo, tuviese 5 clases dentro de la data. También funciona. Ah, ya, perfecto. Sí, aquí no utilicé nada que sean para 2 clases, 3 clases. Aquí son funciones genéricas. Como puedes ver, aquí pasó de una vez la etiqueta y basado en la etiqueta, él va a hacer la separación. ¿Bien? Y aquí en ningún momento yo dije que son 2 clases nada más exclusivamente, por tanto no hay restricción en este caso. Lo que, y la interpretación va a ser la misma. Si tienes 5 clases, igual te va a decir cuál sería el feature que tiene mayor poder de decisión, entonces igual te va a dar las ponderaciones. ¿Ok? Lo que va a diferenciar, si son 5 clases, por ejemplo, entonces el reporte va a estar 1, 2, 3, 4 y 5, tendría un reporte más grande, y bueno, la matriz confusión va a ser más grande todavía, sería en vez de 2 por 2, será 5 por 5. Esa es la diferencia que pasaría. ¿Ok? Esa matriz confusión estará como los títulos de los de la recta Y, de la recta X, hay que definirlo o no. ¿Cómo? Por ejemplo, ahí te aparece en la recta Y, en el gráfico, te aparece un 1 y un 2, ¿cierto? Este Como 1 y 2, 1 y 2, ajá. claro. ¿Eso viene definido por default en el código o hay que definirlo? Porque, por ejemplo, yo intenté hacer una matriz y me decía, o sea, no es que me decía, sino que no me salían no me salían Los números. los- claro, como que dijera uno 2 y después no estaba el 3. ¿Cachai? Pero eso lo define el JTest. La etiqueta, los números que está eh, Ah, ya, las sí. etiquetas las etiquetas verdaderas. Y también te lo da las etiquetas que te da la matriz confusión, o las predicciones, podemos decir. Por tanto, aquí, si en caso que el X-test, la predicción del X-test, te da nada más 2 grupos y en realidad el Y-test tiene 3 grupos, entonces el peor de los casos aparecería, digamos, 3 aquí y 2 aquí. Pero bueno, yo creo que generalmente te va a dar un error porque no coinciden con el número de clase. ¿Okay? Entonces la Sí. idea es que tiene que verificar que el X-test en la predicción y el Y-test tengan el mismo número de clases. Eso es lo que tendría que ser. Entonces, por tanto, aquí no es necesario de estar etiquetando algo más adicional, con esto ya es suficiente. Yo creo que él tiene otro parámetro más que puede seleccionar, sería los labels, que podría sustituir lo que es 1 y 2 por los nombres reales que representa cada una de las clases. ¿Okay? Si lo tiene, ¿no? Si no lo tiene, con 1 y 2 está bien. Ya, perfecto. Okay. Entonces, que tenemos aquí Random Forest. Y bueno, la de bus no es una forma como se hizo en Random Forest, que él crea por ejemplo, en este caso, 50 árboles en forma paralela. El Adabus no, él lo que hace es trabajar árboles de forma secuencial, ¿ok? Lo que uno alimenta al anterior, perdón, el anterior alimenta a la siguiente, ¿ok? Pero en función de los errores que está de la predicción del árbol anterior. Y bueno, hace un ensamble de cada, digamos, una suma ponderada de todos esos árboles de esa árbol de clasificación mediante un tasa de ajuste, ¿ok? O tasa de aprendizaje. Entonces, el ADABUS, en este caso, el espacio de parámetros cambia un poco, ¿ok? Porque ya en este caso no estamos hablando de en split, como se estamos trabajando aquí, o mathdep. Entonces, generalmente en AdaptBoost utilizamos árboles simples, ¿ok? Que no sea de mucha profundidad.
Entonces lo que necesitamos es ajustar cuál sería la tasa de aprendizaje, que serían las tasas ponderadas que se suman cada uno de los árboles para obtener mejor ajuste. Y cuál sería cuántos árboles que quiero, digamos, disponer en ese ensamblaje. Entonces, en este caso, bueno, yo utilicé un arreglo de, empecé de 25 hasta 100 y va variando de 5 en 5. ¿Ok? Quiere decir que primero probamos con 25, después probamos con 30, 35, y sucesivamente hasta llegar el tope. Y bueno, en este caso el learning rate siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Pero en este caso yo coloqué 1.1 porque recordamos que el 1.1 del extremo, el último, es excluyente. Entonces le sumé 0.1 al 1 para que tome también el 1. Simplemente efecto de uso de cálculo. Entonces tenemos este espacio de parámetros, o este espacio de búsqueda de parámetros. Y bueno, alimentamos igual de la misma manera. Como vemos, es la misma estructura que yo he utilizado desde el inicio prácticamente. El estimador, el tipo de variación cruzada, utilizamos todos los núcleos, el espacio, el parámetro, digamos, la grilla de los parámetros. Y bueno, en este caso, adicionalmente, fijé el scoring, más o menos qué métrica quiero que yo seleccione el mejor hiperparámetro. ¿Okay? Y bueno, y ajustamos el modelo igual, de la misma manera. Una vez tenemos el mejor valor de hiperparámetro basado en esta métrica, bueno, ajustamos el modelo. Bueno, pues, queremos representar cuál sería el mejor parámetro del modelo y bueno, ya ajustamos ahora el modelo de AdaBoost con los parámetros obtenidos de Grid Search. Ajustamos y bueno, aquí una manera de imprimir dos veces, imprimir otra vez el modelo. Bueno, simplemente para saber cuál serían los parámetros que está asociada al AdaBoost Classify. Simplemente una información adicional que quería ver, nada más. Pero si ustedes lo desean, lo pueden eliminar y no haría falta. Y bueno, lo que está en adelante es el mismo proceso. Utilizamos cuál sería el score del dato de entrenamiento, del conjunto de entrenamiento, cuál es el score en este caso del conjunto de prueba. Y bueno, aplicamos cuál sería la gráfica de la importancia de cada uno de los atributos. Y bueno, vemos el código. Y bueno, este código que tenemos implementado duró aproximadamente 60 segundos. ¿Okay? Casi un minuto para el procedimiento. Y bueno, vemos que el ajuste del entrenamiento es casi el 100%. Y el score con los datos, aquí un error. Bueno, no sé, creo que lo compilé de otra forma. Entonces aquí está este de test de 0.58. Y bueno, 0.58 con respecto al anterior fue un poquito más débil. Okay. Y bueno, esta sería la matriz confusión. Y bueno, sigue siendo relativamente baja los falsos positivos. ¿Okay? Realmente tenemos 4, este es 6. Y ahora es 5 y 7. Aumentó un poco. Okay. Y bueno, seguimos la misma repetición. Ahora lo que es Gradient Boosting Machine tiene casi que la mezcla de los árboles común clásicas, ¿ok? Necesitamos el estimador también. Y además tiene la misma proporción que es el AdaBoost. Más o menos cuál sería el learning rate. Y bueno, en este caso subsample. Lo que tomaría es subsample. Subsample es el porcentaje que se necesitaría para entrenar cada árbol. ¿Okay? Más o menos los datos que se utilizan para entrenar y ajuste. ¿Okay? Entonces, este sería más o menos lo que un parámetro adicional, un hiperparámetro adicional. ¿Bien? Se tomaría 50%, 75% o el 100%. Y bueno, el max depth, máxima profundidad que se puede tomar ahí. Y bueno, en esta parte de Grid Search es misma estructura, ¿ok? En este caso cambiamos de AdaBoost a Gradient Boosting Machine. Y bueno, el tipo de variación cruzada, el espacio de parámetros, y aquí tenemos el scoring. Ajustamos, buscamos, ajustamos con respecto a los mejores hiperparámetros, hacemos la impresión de los mejores hiperparámetros que está alojado en este modelo ajustado, y bueno, el score y para el entrenamiento y para el test.
y con respecto a cuál sería la importancia de cada uno de los features. Para este ajuste logramos tener, digamos, el mejor modelo que logró obtener en Grid Search sería con un learning rate, una tasa de aprendizaje de 60%, una profundidad de cada un árbol en 3, que más o menos ese es el mismo valor que está por defecto. ¿Okay? Para la parte de Adabus o en este caso el Gradient Boosting Machine, es 3 más o menos es el por defecto. El estimador en este caso fue de 25, fue menor con respecto a la ajustada por defecto, que creo que es 50. Y bueno, el subsample se tomaría todos los valores, todos los datos posibles. Y bueno, más o menos este serían los hiperparámetros que está accionada en el modelo. ¿Okay? Utiliza el Freeman, el error cuadrático de Freeman. Tasa de aprendizaje 0.66, por tanto sí se ajustó. ¿Okay? El master sería 6. Y bueno, hay otras cosas que están, otros atributos que, bueno, uno pueda controlar más o menos el ajuste de cada uno de ellos. Y, ¿qué más? El score sería 1, 6, el test será 62% con respecto al anterior, logró mejorar. ¿Okay? Y bueno, resulta sigue siendo glucosa como el que tiene mayor poder de decisión en el árbol. Y la matriz de confusión sigue siendo, digamos, casi la misma. 5 y 6, previamente era 5 y 7. Entonces baja un poquito, una sola. ¿Okay? Y bueno, se preserva la misma, digamos, acertamiento. Mismo acierto. Y bueno, en la última sería Stream Gradient Boosting Machine. A pesar que el XGBoost está en otra librería, por decir una librería adicional, él tiene el mismo comportamiento que Scalar. ¿Okay? La misma, la forma de usarla, el ajuste, los parámetros son casi la misma definición que se han usado. ¿Okay? De hecho, en el fondo de implementación de XGBoost sigue siendo un scaler. ¿Okay? Entonces, no cambiaría casi nada. Lo que sí agrega, por ser una librería adicional, le tiene, digamos, un método personal que hace variación cruzada, pero en el trasfondo es lo mismo que estamos haciendo ahorita. ¿Okay? La cuestión que de variación cruzada para ello utiliza nada más el K4. Entonces, para hacer un poquito más customizada, uno puede seleccionar, bueno, vamos a utilizar más o menos este seguimiento con Grid Search y bueno, seleccionamos nuestro tipo de variación cruzada. ¿Okay? Y con esto podemos hacer pruebas diferentes. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, los parámetros que tenemos aquí, estimador, tasa de aprendizaje, subsample más ZEP, es la misma que tenemos aquí en Gradient Boosting Machine. ¿Okay? Entonces recordemos que los dos, la diferencia es que uno es digamos, la normal y la otra es la acelerada. ¿Okay? Entonces, ese no cambia mucho. De hecho, aquí en el Grid Search yo lo pasé la misma como estimador, SGB. SGB porque en este caso yo invoqué la librería XGBoost, lo denominé como XGB. Pero en realidad él tiene una librería que ya contiene también los clasificadores, también tiene para agresión y tiene con Random Forest, si no me equivoco. Okay. Entonces, aquí tenemos para invocar el clasificador de XGBoost normal, entonces utilizamos .xgboost, bien, y bueno, lo pasamos directamente como estimador y de resto se mantiene casi igual con lo que hemos visto hasta el momento. Bien, entonces, igual invocamos los mejores parámetros estimados con respecto a Grid Search, ajustamos un nuevo modelo, ¿okay? Con una nueva instancia del modelo, ¿okay? Con los mejores parámetros lo ajustamos y bueno, igual, hacemos la impresión de lo que es con respecto al score de datos de entrenamiento, de datos de prueba, graficamos la importancia de cada uno de los atributos y bueno, medimos el tiempo. Para este caso, tomó 46 segundos. ¿Okay? Entonces, en el anterior fue 167 segundos.
casi 2 minutos y algo. Entonces es mucho más rápido. Bien, y bueno, sigue siendo glucosa como el mayor atributo con mayor poder de decisión. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más aquí podemos ver? El test, ¿ok? El score. Aparte que el score en este caso bajó un poquito porque previamente era 1 completamente. ¿Ok? Y con respecto al test, aumentó un poco. 75 y este fue 62. Bajó un poquito en el score de entrenamiento, pero bueno, logró aumentar un poco más el poder de generalización. ¿Ok? Entonces, logró generalizar un poco más el modelo, por tanto, logra mejorar el score con respecto a datos de prueba. Y bueno, este sería el reporte y este el contenido, prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? Bien por ahora. Ok, entonces seguimos a las preguntas que tenía pendiente alguno de ustedes que me ha comentado. Entonces, bueno, podemos tomar ese tiempo. No sé si desean también compartir pantalla. Ustedes me avisan y... Ajá. Anthony, yo tengo una pregunta súper puntual. Por ejemplo, en la 5 y la 6 se nos pregunta por usar el dataset completo. Ahí se refiere a que ya no tenemos que hacer un train set y un validation y un test, sino usamos el dataset, por ejemplo, aquí es el wine, usamos el wine dataset.data y el wine dataset.target como Con las 6. en la 5 y la 6. Se nos pregunta por el dataset entero, entonces como que es como esa duda puntual de no sé si redacción o no. Déjame buscar cuál es el enunciado para leerlo bien. A ver, ¿dónde que está la tarea? Aquí está. 6. A 5. Sí, la Considera 5. tal, realiza una evaluación cruzada de 10 dobles, estratificada, tal, parece obtenida, tal, el enfoque de evaluación cruzada versus el enfoque de holdout usando que este utiliza el train completo. Ah, a eso se refiere el train, porque como dice el dataset completo, pensé que era como, hubo un ejemplo en clases que el profe usó como todo el dataset de punto .data y punto .target. No, en este caso con el train completo, nada más. Ah, entonces ahí igual tengo que hacerle como el train y después tengo que hacer El test, de el test. comparar la accuracy obtenida del enfoque de validación cruzada versus los datos. ¿Sí? Entonces lo que necesita es utilizar el dato, es como la 2, podemos decir, el train y validación juntas. ¿Ok? Y bueno, utiliza eso para estimar estos parámetros. ¿Ok? Y bueno, obtienes el rendimiento del test, con el conjunto de test. Ah, Y ok, eso, pues, ok. aquí y en esa parte comparas, aquí está diciendo, ¿no? ¿Qué le parece el resultado obtenido? Se puede comparar el accuracy obtenido del enfoque de validación cruzada versus los resultados de accuracy obtenidos en enfoque holdout. Holdout es la primera parte, que necesitas tener 3 conjuntos. Sería el train, validación y el test. Sí.
Ujú. Vale, muchas gracias. Perfecto. De nada. Y en relación a lo que dices tú, Anthony, quizás hay que mandar algo a un webcurso porque todos o la mayoría que lee eso, cuando dice dataset completo, quizás ocupa el wine dataset.data en vez de hacer una partición. Yo tenía el mismo problema. Pero Ok. no debería ser lo mismo, no No, debería dar igual. no. No, porque si haces una partición, te quedas con una parte para testear. Y si no la haces, estás testeando casi como con lo mismo. Sí, además cuando haces con lo del training, pues, lo haces un fit antes y después sacas un test score. Y ahí puedes sacar más métrica. Sí, Exacto. entonces esa es la cuestión. Tendría que trabajar con eso. Pero bueno, el que... Anthony, Sí, ajá. respecto a esa misma pregunta, dice considerando el clasificador Linear Support Vector Machine y después te dice con CBC, usando los valores hiperparámetros que trae por defecto. El CBC solo es distinto al Linear Support Vector Machine. ¿Quieren que usemos el Linear CBC o CBC solo? Eso también era una duda que tenía súper grande. Porque te está diciendo dos cosas en la misma línea. Te está diciendo que ocupas el Linear Support Vector Machine y el CBC. Entonces, Sí. no sé a cuál se refiere completamente. Use el CBC, nada más. El CBC tal cual, perfecto. Sí, el CBC tal cual con la cuestión. La cuestión que en este caso, CBC. Sí, el CBC no hay problema. Directamente con CBC con los parámetros por defecto. Ujú. Perfecto. Anthony, y con respecto a las 5, entonces para comparar, pues nosotros no podemos comparar un Course Validation con un Validation Holdout debido a que se está probando un modelo de diferente forma y con diferente data. Por Eh, tanto, Sí, esa es una de las observaciones, porque ya Holdout sí, ya tienes el conjunto ya bien separado, ¿ok? Simplemente tú entrenas sí, y validas. En cambio, el otro enfoque es que tú pasas el conjunto de datos de prueba con validación junta y él internamente sí, hace las particiones. Y depende de exacto, la semilla, va a tener una partición distinta porque también él hace el shift. sí, Ujú. sí, lo tengo bastante claro. Pero entonces, habría que realizar el cross-validation con la data entrenamiento más validación Sí. o con todo el conjunto. No, el data de pruebas, el data de entrenamiento con validación. Ya, y después, Porque el test generalmente no se usa para entrenamiento ni para estimación del parámetro. ya. Pero entonces esa observación donde se compare si es que efectivamente se puede comparar, se descarta por lo que mencionamos anteriormente, porque al final el cross-validation nos va a dar un puntaje que no tiene nada que ver con la otra alternativa. O además hay que hacer una prueba en base a entrenar este modelo, el SBC, y testearlo con Con el el conjunto de pruebas. conjunto de datos. Ah, ya. Entonces Todo esa esto es que está una aquí, parte que no estaba señalada. toda esta parte es comparación del resultado obtenido, el accuracy, es con respecto al conjunto de pruebas. Ya, perfecto. ¿Y el puntaje del cross-validation no lo tomo en cuenta o también lo tengo que tomar en cuenta? No, porque el puntaje de cross-validation es lo que es con respecto al conjunto de validación para poder seleccionar el mejor hiperparámetro. Por tanto, ahí se está Sí, trabajando el conjunto de entrenamiento y validación. Bien, entonces ya. esa parte simplemente, bueno, basado en el score que se da Sí, el modelo. Entonces, bueno, el que tiene, por decir, si estamos trabajando con el primer modelo que es el KNN, que estima cuál será el mejor valor de K, ¿no? Entonces, el que tiene mayor score en ese valor de K, ese sería el valor de K que nosotros seleccionamos como el mejor hiperparámetro. Entonces, una sí, vez que tengo tengo claro eso. eso es lo que es validación. Ya. Otra duda, porque en una ayudantía tú mencionaste que había que hacer el random search y el green search manual, es decir, ir utilizando el enfoque hold out para validar los diferentes parámetros. ¿Eso es correcto o hay que hacer cross-validation para validar los parámetros que nosotros estamos eligiendo ahí? ¿En cuál? En la pregunta misma 5. En la pregunta 1, 3 y 4, que esos son enfoques de búsqueda de parámetros. Entonces, uno puede hacer para cada enfoque un sistema de validación. Y el por 1, defecto 2. que utilizan las funciones.
el green search, la función por defecto de Python utiliza cross validation siempre. Sí. No podéis setearlo no puedes utilizar otra forma de validación, a menos que lo hagas tú manual, un green search manual. Sí. Lo mismo con random search. Entonces, eso hay que hacer un random search y un green search manual. Sí. Ah, ya. Como Ya, el papá. naive form que se mostró en el ayudantía, ¿no? Algo parecido. Ok. Sí, la diferencia de implementación de Grid Search y Random Search es simplemente cómo tú construyes el espacio de parámetro. hiperparámetro. Sí. Eso nada más. Uno que es definir ya la partición que tú conoces y la otra es que selecciona aleatorio de número de generador aleatorio. Eso. Ya. Con respecto a eso de la generación... Ah, perdón. Dale. Con respecto a la generación de números aleatorios, vimos que se podía hacer con exponencial y con uniform. Ajá. ¿Con cuál trabajamos acá? Si tú Porque claramente no conoces, tan distinto. claro, la cuestión que el exponencial es tú usas una distribución, por decir la exponencial, la normal, es que tú sepas más o menos cómo se podría distribuir los datos, los valores de hiperparámetros. Pero si no lo conoces, entonces utilicemos uno que tenga el mismo peso para cada uno de los valores seleccionados. Entonces, el uniforme, digamos, es cuando tú no conoces exactamente la distribución. Esa es una de las mejores opciones para tomarla. Ahora, si tú conoces la distribución de los parámetros, seleccionamos uno que tenga más o menos el comportamiento y bueno, ello va muestreando alrededor de esa moda. A ver si te responde eso. Sí, gracias. Mi pregunta era súper parecida. Lo que pasa es que yo ahí usé una función que te genera números aleatorios de una distribución uniforme entre valores que yo le pongo. ¿Eso está bien? Sí, en este caso, bueno, hay que probar más o menos cuál sería el mejor rango, ¿ok? Posible para la selección de esos términos. Ah, ya. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tú puedes probar con un rango, digamos, relativamente grande, por decir un ejemplo, de 0.01 hasta 200 o 300 y ver Ujú. más o menos cuál es el rendimiento y tú puedes ir reduciendo ese rango para ir simplificando cálculos, como ese. Ya, perfecto. Pero entonces está bien que la función lo que haga al final es sacar números aleatorios de esta distribución uniforme. Sí, sí. O sea, ya, perfecto. De hecho, tú puedes Gracias. crear en la lista, como es tipo de grid search, ahí tú creas una lista de una selección de aleatoria de tantos valores. Y ahí Sí, lo sometes. eso hice. Le puse 5. ¿Está bien o es como muy poco que me escoja 5 entre este rango? Ah, muy poquito. Es un Ah, poco ya, más. 5 ya. puede Muy ser que poco. tenga, sí, puede ser que tú logres obtener una convergencia bien, pero puede ser que Claro. no sean malas. Entonces es mejor que Sí, selecciones más. sí, es que como en clase habíamos visto así como 0,1, 100 casi. Claro, Pero es poca. Pero en este caso sí, el rango, por decir, de 0 a 200, que tú selecciones 5 de ahí, puede ser que es tome muy poco. todos los valores todos los valores chicas. Entonces 5 valores Ya, cercanos al 0 no sirve porque no estoy muestreando ujú, también los valores que está por encima del 100. Entonces, ya. preferiblemente este caso, si, puede decir, si el rango de 0 a 200, bueno, trata de tomar aunque sea unos Un 100. 20% de los datos, algo así, ¿está bien? Sí, puede ser. Hay que Ya, ver también más o menos el cómo se rango. comporta el resultado. Sí. Ujú. Sí, ya. Gracias. Otra pregunta que tengo. Sí, yo tenía una duda Ah, dime, Diego. sobre las estandarizaciones de las particiones. Ajá. Yo hice las funciones sin estandarización Ujú. y independiente de la semilla que ocupara, siempre me da un mismo K, que en este caso era 1, lo cual era muy raro. Entonces después hice las estandarizaciones Ajá. y el K me cambiaba. Lógicamente, un K más, no sé, era, por ejemplo, me daba 7. Ok. Entonces no entiendo cuándo ocuparla y cuándo ocupar y cuándo no ocupar la estandarización. Pues bien raro eso. En este caso no debería influenciar mucho. Las dos deben ser algo similar.
Similar La búsqueda. respecto al puntaje y al que ha encontrado. Sí, porque en este caso KNN no varía tanto si escala o no escala, porque simplemente tomaría el punto de la distancia más de la distancia, pues. Por tanto, con la distancia no vas a hacer otros cálculos. Pero es raro. Hay que verificar bien Tengo eso. yo tengo una duda con con la estandarización de los valores. Dime. Cierto que hay que buscar la estandarización, por ejemplo, en la pregunta 1 se realiza la estandarización de la validación con respecto a la data de entrenamiento, ¿cierto? La estandarización de la data de entrenamiento, sí. Sí, ya. Esa misma mecánica se hace para la data de prueba en la pregunta 2 y en el resto de las preguntas, incluyendo la 1. O, En la uno, bueno, la de la uno ya sabemos que tenemos tiene el conjunto de entrenamiento, validación y prueba. Y se estandariza en función del dato de entrenamiento. ¿Ok? ya, Y en la 2, tendrías que fusionar primero sin estandarizar, ¿ok? El entrenamiento y validación. Y luego lo estandarizas. ya. Y entonces se fusiona el entrenamiento más validación en la parte 2 y con esa dupla se estandariza esa parte y se estandariza la data de prueba. Sí, pero en este Ya, caso el conjunto de entrenamiento y validación tiene que ser antes de haber estandarizado en la uno, porque la uno es otro conjunto. Pero yo sí. puedo Entonces, volver a definir la estandarización, o sea, volver a definir la partición en la 2, ¿no? se Ahí pueden volver a cambiaría cargar como las Sí, todo. variables. ahí Claro. cambiaría, Ahí o a cambiaría menos que todo. mantengan la misma semilla para la partición, para que se Sí, ahí hay un pero, porque ¿cómo yo voy a poder comparar en la pregunta 2, el accuracy que me está representando la pregunta 2, siendo que estoy estandarizando respecto a otro conjunto, con la pregunta 1, si en la pregunta 1 también estoy estandarizando en base al conjunto de entrenamiento el testeo que estoy haciendo sobre mi test? La cuestión que en este caso las dos enfoques, ¿Sí? uno es que si yo tengo el conjunto de entrenamiento y tengo digamos, un supuesto que yo tengo para validar el modelo, ¿cómo se representa, cómo sería el rendimiento cuando tenemos nuevos conjuntos de datos futuros? ¿Ok? Sí, Entonces, una vez que tengo la parte de validación es obtener el mejor parámetro que digamos que tenga sí, poder de efectivamente. generalización, un ejemplo. ¿Ok? Ujú. Y en la 2, ¿ok? Supongamos que una vez que tenga los valores, ¿ok? Digamos, Sí, o sea, la yo 1, tengo el valor de K y después pruebo qué tan eficiente es ese valor en la misma pregunta 1 con respecto a mi sí, data de prueba. Pero esa data de prueba yo la tengo que estandarizar respecto a entrenamiento más validación entrenamiento. o solamente entrenamiento. Entrenamiento nada más. La segunda es Ya, entrenamiento con validación. ya, pero entonces, ¿cómo Pero yo voy a poder? ¿Se puede comparar el accuracy que me está entregando la 1 o las puntuaciones que me está entregando la 1 con una data estandarizada de otra forma a la pregunta 2? El accuracy, Porque yo voy a estar validando voy a estar validando mi modelo, la pregunta 1, con ujú, una muestra que está estandarizada de otra forma, sí, ¿ya? Por tanto, mis valores van a ser, incluso podrían ser radicalmente distintos a lo que va a salir en la pregunta 2, sí, porque en la pregunta 2 yo también voy a estandarizar mi conjunto de pruebas distinto. Entonces, cuando ujú. yo empiece a sacar los indicadores, en la pregunta 2, la puntuación de la pregunta 2 no va a tener nada que ver a la pregunta 1. Y eso es lo riesgoso de hacer una estandarización de forma distinta a la pregunta 1 a la pregunta 2. Sí, lo que tendrías que ver si qué tan bueno está, digamos, la selección del valor de K para cada una de estas dos. Pues sí, Sí, si te tiene la estandarización aquí, entrenaste, conseguiste tus hiperparámetros, ¿cómo sería usando el otro enfoque si te dices todos los datos completamente con validación, ver el valor de K, ¿ok? ¿Qué tanto es la diferencia que marcaría entre estas dos? Por Ah, decir, ya, si pero en la pregunta 1 te da que el mejor valor de K sea 3 y resulta que en la 2 también sea 3, entonces, bueno, excelente, cualquiera de las dos formas, o digamos, no cualquiera de las formas, sino de que no importa si tiene los datos como validación con entrenamiento y los que vienen adelante va con la forma como yo voy a estar conglomerando con K igual a 3,
digamos, es bastante robusta. Ya. ¿Sí? Más o menos podrá tomar ese enfoque. O sea, no es Me quedó... comparar puntaje. Antonio, me quedó una duda con eso de la estandarización porque lo que yo hice fue, como tenemos que separar al final separamos como 2 veces una parte que es el train validation, después lo hacemos como separado en solo train y otro de validation. No es lo mismo si, por ejemplo, estandarizo primero el test y el train validation y con el standard scalar feed al train validation y luego ese train validation lo separo en train y validation. No estaría ya estandarizado, entonces no, porque así me ahorro tener que estandarizar por separado una de las variables, como que los separo ya están estandarizados, entonces los valores deberían mantenerse estandarizados, ¿o no? Te lo puedo mostrar si es que no quedó claro, porque igual me enredé, como son todas las variables más o menos parecidas a los nombres. Sí, si estandariza el train validación en conjunto, juntos, y luego hace la partición, este, va a estar afectando un poco más la media, o menos que los datos sean de la misma similitud. Sí, entonces cuando tú haces luego la partición de nuevo del train con validación junta a hacer un conjunto de prueba y otra de validación, puede ser que estás entrenando el modelo, ¿ok? Ya estás entrenando un modelo con una escala que tiene igual particularidad con lo que es validación. Esa es la diferencia. Entonces, si tú haces primero una partición del dato conjunto, del conjunto completo en entrenamiento y prueba, y luego el conjunto de entrenamiento lo particionas otra vez en conjunto de prueba y validación, entonces ahí, digamos, el escala y las variabilidades que está en conjunto de entrenamiento puede ser que sea menor con respecto al conjunto de validación. Entonces tiene una cierta dispersión diferente. Podría ocurrir eso. ¿Okay? Depende de la selección de la aleatoriedad de los datos. ¿Bien? Entonces, usar de una vez la partición y luego primero hacer el enfoque, que hace la partición, la primera partición, escalarlo, luego hacer la partición, entonces tú estás prácticamente ajustando los modelos de la misma manera. Estás estás ajustando un modelo con los datos de entrenamiento con la misma escala y luego verificando sobre digamos, unos datos que ya están de la misma similitud, probando sobre el mismo conjunto sobre el modelo ajustado. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces, no me quedó claro. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo es la manera correcta para que no sea un problema? No es que sea un problema, sino el enfoque. Entonces, lo preferible es tener conjunto de entrenamiento, tener conjunto de validación y el conjunto de test, ¿ok? Y con eso, con esos 3 conjuntos, primero estandarizar el conjunto de entrenamiento y, bueno, escalar los restos. Ya, ok. Sí. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Estamos bien por ahora? Yo tengo una duda, pero que igual es un poquito enredada. Ah. Que es que al final el K que encontramos en la pregunta 1 o lo mismo que pasa para la pregunta 2, es decir, la pregunta 3 con el C que estamos buscando, depende mucho, porque en la pregunta 3 buscamos un C con random y en la pregunta 1 buscamos un K con el grid search. Y ese K que encontramos en la pregunta 1 depende mucho de la semilla de la partición que estamos usando. Porque si lo hacemos una única vez y ocupo una semilla de 20, me da un K de 3. Si ocupo una semilla de 10, me da un K de 1 y así. Sí. Y yo, en base a eso, finalmente intenté solucionar eso, pero creo que ahora, de esa forma estoy haciendo como una especie de validación cruzada. Porque empecé a probar muchas semillas y finalmente hice un histograma de qué K era distinto. Hice 1000 semillas distintas. No sé si te comparto pantalla y te muestro el histograma, que así queda un poco más claro.
Bueno, si quieres. Ahí está. Perfecto. Acá. Entonces, acá la pregunta 1, no voy a mostrar todo, te voy a mostrar el histograma. Probé qué K era el mejor en 1000 semillas distintas. Y obtuve que el K1 era el mejor en las 1000 semillas. Pero al final estoy como haciendo validación cruzada porque estoy haciendo un for y particionando la semilla dependiendo de ese for en 1000. Porque tengo mi semilla y así como básicamente estoy ocupando el random state en i, y ahí al final estoy haciendo como probando distintas cosas y viendo cuál es el K que se comportó mejor en cada una de esas 1000 semillas, y eso estaría bien o estaría mal porque quizás estoy como haciendo algo de más o no. Tu enfoque de validación cruzada es un poco distinto, si Sí, consideraste como validación cruzada. Porque es la que no, validación es cruzada que depende al de una... final lo estoy haciendo como manual, como es que antes lo tenía como con las funciones y todo, pero vi todavía antía y había que hacerlo manual todo. Entonces intenté hacerlo como sin tantas funciones y hacerlo lo más como artesanal posible, y estos como los resultados que obtuve, y al final en distintas métricas, en Accuracy, Precision y Recall, el 1 fue el que mejor se comportó en cada una de las 1000 particiones. Sí, esa es una de las formas de verlo también, para que sea, digamos, en términos general, de cualquier semilla que se le asigne. Es una manera. Perfecto, entonces está correcto. Tiene buen enfoque, porque en este caso es para la mayoría de los casos, en mayor caso de las semillas, de las variaciones de semillas que se ha seleccionado, casi Sí, todo intenta tomarse para K igual a 1, ¿no? sí, correcto. Porque si me hubiese quedado con una semilla que está acá, me hubiese dado que el K era 12, por decirlo, en algún lugar aquí. Y me hubiese quedado con ese, pero después con mi test hubiese Más funcionado bajo. súper mal. Sí, puede ser. No está mal. Perfecto. Ese es un enfoque que podrías hacer. ¿Por qué no? Ya. Bacán. Vale. Perfecto. Otra pregunta que tengan. Si no, entonces cerramos. Yo, Ah, una dime. última pregunta. Dímelo, no hay problema. Con la última estandarización de la pregunta 5 y 4, suponiendo, bueno, yo separo al final el conjunto del Wine Dataset, lo separo en dos, uno de prueba y uno de entrenamiento. Ese entrenamiento se estandariza bajo el mismo data de entrenamiento, y la parte de prueba se estandariza también de la parte de entrenamiento, ¿cierto? Te hace la transformación, sí, correcto. Ya, perfecto. No es que yo lo vuelva a particionar como se realizaba la pregunta 1. No, Y porque para en la ese caso, pregunta... ¿Sí? estás sometiendo a evaluación cruzada CB, el comando Sí, directamente del sí. Scikit-learn. Él internamente Ya, está haciendo el conjunto de validación. ya, perfecto. Entonces, la misma mecánica que estoy utilizando yo en la pregunta 1, la tengo que repetir en la pregunta 3 y 4. Solo para confirmar. Sí, sí. Ah, ya. Ya, perfecto. ¿Otra más? No, por mí estoy bien. Gracias, Antonio. Vale, de nada. Ok. Entonces, bueno, cerramos la sesión de hoy. Entonces, igual, cualquier duda que tenga, me puede escribir sin ningún problema y yo trataré de responderle en la brevedad posible. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Anthony. Gracias a ti. Vale, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.